Estamos estudiando el Antiguo Testamento, estamos en el capítulo 3, los primeros años de Israel. En esta ocasión voy a estar resumiendo la lección 3.2, Levítico, las leyes para vivir. Esta lección comienza con una pequeña introducción, la cual incluye el bosquejo. Después de ahí vamos a estar hablando acerca de las ofrendas. Ese es el segundo punto, las ofrendas, que tiene como base Levítico 1 al 7. El tercer punto es los sacerdotes, donde vamos a tomar como base Levítico 8 al 10. Después de ahí nos brincamos para hablar acerca de las fiestas y días santos. La base para eso es Levítico 23 al 25 y con eso vamos a estar cerrando esta lección. Pues vamos a comenzar con la introducción. De nuevo estamos en la lección 3.2, Levítico, las leyes para vivir. El libro de Levítico establece los ritos que iban a caracterizar la práctica religiosa de Israel en estos días, los días de la ley. En estas páginas de Levítico nos damos cuenta que Dios les da las instrucciones específicas de cómo el pueblo habría de adorar a Dios con sus vidas. Y este libro de instrucciones pues lo podemos dividir de la siguiente manera. Hay 5 secciones principales. La primera de ellas es las ofrendas, que eso lo encontramos desde Levítico 1 al 7. Del 8 al 10 encontramos acerca de los sacerdotes. Del 11 al 22 se habla acerca de las leyes. Del 23 al 25 se habla sobre las fiestas y los días santos. Y se cierra este libro de Levítico del 26 al 27 con la elección. Pongan mucha atención a los detalles que se van a estar compartiendo acerca de cada uno de estos puntos. Y pues vamos a comenzar con este punto de las ofrendas. De nuevo estamos en Levítico de 1 al 7. Hay 5 tipos de ofrendas y cada una de ellas tiene su propósito. Esto de las ofrendas pues no es algo nuevo. Desde la época de Adán y Eva ya las personas traían ofrendas a Dios. Y lo que pasa aquí en Levítico es que Dios ahora estaba dando instrucciones específicas sobre hacer sacrificios para expresar diferentes cosas. Se hacían sacrificios para expresar el arrepentimiento, para expresar la fe, para expresar el agradecimiento y también para expresar el amor a las otras personas. Algo bien interesante, 4 de los 5 tipos de ofrendas requerían sacrificio de sangre. Acuérdese que Dios había escogido a Israel para testificar, para revelar a través de ellos la manera de salvación. Así que, pues que no nos sorprenda lo que vamos a estar viendo acerca de las ofrendas y esta última parte que les acabo de comentar, que 4 de las 5 ofrendas requerían sacrificio de sangre. Pues vamos a estar hablando entonces acerca de estas 5 ofrendas. Les voy a dar el nombre de la ofrenda, les voy a dar el tipo de lo que se tenía que ofrendar y también vamos a estar compartiendo ahí el propósito de cada una de ellas. Vamos a comenzar por la única que no requería sacrificio de sangre y es la ofrenda de grano. Esto era una ofrenda donde se podía ofrendar grano, harina, aceite de oliva, incienso o pan horneado. Esta era una ofrenda voluntaria que se daba como acción de gracias y alabanza a Dios. Se hacía para darle gracias a Dios y alabarlo por su bondad y por sus provisiones. Esta ofrenda se ofrecía junto con holocausto, del cual vamos a hablar ahorita, o también junto con una ofrenda de paz, de la cual vamos a hablar ahorita también. Nunca se hacía de manera aislada, así que siempre esta ofrenda de grano se tenía que hacer junto con un holocausto o junto con una ofrenda de paz, pero nunca de manera aislada. Y muy bien, pues vamos ahora con las ofrendas que sí requerían sangre. La primera que vemos ahí enlistada es la del holocausto. Un acto, esta seguía siendo voluntaria, una ofrenda voluntaria, un acto voluntario de adoración. Se usaba para expresar la devoción o el compromiso con Dios. También se usaba como una expiación por el pecado involuntario. El tipo de ofrenda que se podía entregar pues era buey, carnero, paloma o tórtola para las personas pobres, y esto tenía que ser quemado a cenizas. También se nombra la ofrenda de paz. Este era un sacrificio de acción de gracias y de comunión. También una ofrenda voluntaria de adoración. Los sacerdotes y las personas que traían la ofrenda comían parte de ella juntos y de esa manera pues mostraban comunión entre Dios y la humanidad. Para esta ofrenda se podía usar cualquier animal que no tuviera defecto y tenía que ser tomado de un rebaño o de la manada de la persona que estaba adorando. Y encontramos 2 más, pero estas 2 ya son requeridas, ya no son ofrendas voluntarias. La primera de ellas es la ofrenda por el pecado.
La ofrenda por el pecado era requerido para ciertos pecados involuntarios. Traía perdón y purificación por esos pecados que se confesaban. Para ese tipo de ofrenda se podía usar un becerro joven para el sumo sacerdote y los israelitas, un macho cabrío para los líderes, una cabra o cordero para una persona común, una tórtola o paloma para las personas pobres, y también se podía usar harina para las personas que eran muy pobres. Y nada más para repetir, era usada para ciertos pecados involuntarios. Cuando había ciertos pecados que la persona venía y los confesaba, entonces se ofrecía la ofrenda por el pecado. Y la otra ofrenda, que tampoco era voluntaria, sino que era requerida, al igual que la ofrenda por el pecado era requerida, también esta última, que es la ofrenda expiatoria, era requerida para expiar pecados involuntarios. Cuando una persona fallaba, y por ahí Levítico menciona una de las cosas en contra de las cosas santas, la persona entonces tenía que ofrecer un sacrificio, un carnero o un cordero, sin ningún defecto, como ya sabemos. Se ofreció un carnero o un cordero, solamente era lo único que se podía ofrecer, y de esa manera pues se ofrecía como perdón para expiar o recibir el perdón de los pecados. También había ocasiones cuando se pecaba en contra de alguien. También había una multa cuando la persona venía y ofrecía el sacrificio, el carnero o el cordero, también tenía que pagar una multa de 20%, y era necesario eso para restaurar relaciones. Hay una porción ahí mismo que habla, si se peca en contra de alguien y le hace daño a alguien, se tiene que pagar esa multa para poder restaurar la relación. Bueno, pues esos son los sacrificios o las ofrendas que encontramos desde Levítico 1 hasta Levítico 7. Vamos ahora a hablar un poquito acerca de los sacerdotes. En la página 50 vamos a hablar de los sacerdotes. Levítico 8 al 10 da las instrucciones necesarias para los sacerdotes. Un recordatorio ahí que en los tiempos patriarcales la cabeza de una familia eran los encargados de ofrecer sacrificio por la familia entera. Después del Éxodo, los sacerdotes debían ofrecer los sacrificios ahora por quien fuera, que fuera parte de la comunidad nacional. Así que se asignaron los sacerdotes. Dios escogió a Aarón, que era el hermano de Moisés, se van a acordar todos de Aarón. Se escogió él para que él fuera el primer sumo sacerdote, y sus hijos, los hijos de Aarón, eran los que lo asistían. Y mismo en Génesis 8 al 10 pues encontramos todas las instrucciones, y los sacerdotes debían de consagrarse, o sea, dedicarse al trabajo o al oficio del sacerdote, y debían ellos seguir las instrucciones dadas por Dios. Encontramos ahí en la narración que los dos hijos de Aarón, o dos de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ellos no siguieron el modelo que había establecido Dios para la adoración. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues Dios los juzgó con muerte. Y es que Dios les había dejado instrucciones claras. Algunos de los deberes que ellos tenían como sacerdotes, pues los sacerdotes básicamente representaban al pueblo delante de Dios. Los sacerdotes enseñaban las leyes y principios de Dios al pueblo. Ellos también eran los que cuidaban el tabernáculo, y esto lo hacían juntamente con los levitas, que los levitas fueron nombrados para asistir a los sacerdotes también. Y bueno, ese fue el punto cortito de los sacerdotes. Vamos ahora a hablar acerca de las fiestas y los días santos. Estamos en la página 51 del libro, y esto toma como base Levítico 23 hasta Levítico 25. Y yo creo que la pregunta aquí es: ¿por qué el pueblo de Israel tenía tantas fiestas y tantos días especiales? ¿Por qué? Fue la manera en que Dios les recordaba, o estableció Dios para que ellos recordaran que eran un pueblo santo que pertenecía a Dios. La ley señalaba qué hacer en cada ocasión, o sea que Dios les dejó las instrucciones. Ahí en Levítico se habla de los siguientes periodos santos, y son los que vamos a estar estudiando como la última parte de esta lección. Bueno, la primera de esas fiestas que están listadas aquí en la lección es el día de reposo. En este caso pues es un día santo, no necesariamente una fiesta, pero el día de reposo, un día santo, lo hallamos en Levítico 23:3. Era un día de descanso en el que se apartaba para Dios la persona, se apartaba sin trabajar, y también se apartaba del trabajo a los animales, se les daba descanso a los animales. El segundo es el año de reposo, eso lo encontramos en Levítico 25 del 1 al 7. Cada 6 años se trabajaba la tierra, y al séptimo año se le daba descanso. Era un año de reposo para la tierra. Estaba también el año del jubileo, eso está en Levítico 25:8 en adelante, 27:17 en adelante. Esto era para ayudar a los pobres, las deudas eran canceladas,
los esclavos eran liberados y la tierra se le devolvía a los primeros dueños también. Estaba la fiesta de la Pascua, Levítico 23:5, esta ya la mencionamos anteriormente. Se hacía para recordar la liberación de Egipto. Cada familia mataba y comía un cordero con hierbas amargas y el pan acimo. Estaba la fiesta del pan acimo. Espero que no me haya fallado ahí el acento, pero era para recordar que Dios sacó de Egipto a Israel deprisa, y durante ese tiempo comían pan sin levadura, se reunían varias veces juntos y daban ofrendas. Estaba la fiesta de las primicias, se hacía para reconocer la bendición del Señor sobre la tierra. Mecían las gavillas de grano, de cebada, y ofrecían un holocausto y daban ofrenda de grano. Estaba la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha, también Pentecostés como se le conocía, para regocijarse y dar gracias por la cosecha de grano. Era una fiesta de alegría, y esta incluía ofrendas, las ofrendas requeridas y también las ofrendas voluntarias se hacían en esta fiesta. Estaba la fiesta de las trompetas de Año Nuevo para presentar Israel a Dios y buscar su favor. El pueblo se reunía, sonaba las trompetas y ofrecía los sacrificios. Estaba también el día de la expiación. Esto era para purificar a los sacerdotes, para purificar al pueblo de pecado. Se hacía para purificar el lugar santo. En ese día, el pueblo reposaba y ayunaba, lamentándose por sus pecados, y hacían sacrificio. Está la fiesta de los tabernáculos. Esta se hacía para recordar el viaje de Egipto hasta Canaán. Durante una semana vivían en tiendas de campaña hechas de ramas de árboles o palmeras, y se regocijaban por todo lo que el Señor había provisto. Cada séptimo año los sacerdotes leían todo el Pentateuco. Y lo último pues es la Santa Convocación. Se hacía para recordar el cierre de ciclo de fiestas. Se reunían, reposaban y ofrecían sacrificios. Y estas fueron las fiestas y los días santos desde el Levítico 23 al 25. Y lo último que podemos agregar ahí, pues el tema principal que encontramos en el libro de Levítico es la santidad. Dios deseaba y desea todavía que su pueblo se acerque a Él en santidad, y Él ha proveído el sacrificio. En aquel tiempo proveyó los sacrificios para el perdón por el pecado, y hoy en nuestros días pues ha ofrecido a nuestro Señor Jesucristo. Así que cerramos esta lección 3.2 acerca de Levítico con eso. Dios les bendiga.